Hola mis amigos, ¿cómo están? Espero que tengan un excelente día. Les habla Kelvin Ferreras. En esta clase, que es la 03, el curso de controles eléctricos, vamos a diseñar un circuito que nos permita arrancar ambos motores, el M1 y el M2, el cual al arrancar el M1, 10 minutos después arrancará lo que es el M2. Aquí vamos a introducir un dispositivo muy importante para lo que es la realización y la automatización de circuitos eléctricos, como lo es el timer. Es importante que aquellas personas que no han visto la clase 02 de controles eléctricos, pues pasen y la vean para que de esta forma puedan entender bien el diseño que vamos a realizar ahora. Les voy a dejar aquí el enlace para que puedan ir a verlo. Pues sin más que decir, vamos a realizar lo que es el diseño, el diagrama de control que nos va a permitir realizar lo que es esta instalación. Estos son los dispositivos o símbolos que vamos a utilizar para realizar lo que es el diagrama de control, y vamos a realizarlo como lo verás a continuación. Como puedes observar, ahí se está realizando lo que es el diagrama de control que nos va a permitir hacer las conexiones en estos dispositivos. Aquí ya está listo lo que es el diagrama de control. El diagrama de control, aquí tenemos lo que es un stop. Esta es la simbología del stop, que sería este dispositivo físicamente. Aquí tenemos lo que es un start, que sería este dispositivo. El M1 y el M2, que se representan con la bobina, que sería el lo que es el punto A1 y A2 de la bobina del contactor. Y tenemos lo que es el contacto abierto del M1, y esto sería lo que es el timer, la representación del timer, TR, y este sería el símbolo del timer, del contacto abierto. Vamos ahora, antes de realizar el diseño, vamos a explicar lo que es esto que está acá. Viene siendo una base de 8 pins que se utiliza para los relays y para los timers que tienen 8 pins. Vamos a ver con detalle lo que es el diagrama de instalación del timer, ya que tenemos que conocerlo antes de hacer lo que son las conexiones. Como podemos observar, aquí tenemos lo que es el timer. Este sería su diagrama de conexión, y aquí tenemos lo que son los pines. Vamos a ver el timer completo. Aquí tenemos el timer. Esta sería la parte lateral del timer, y estos son los pines. Estos pines que están ahí son los que se conectan en la base de 8 pins. En esta base de 8 pins, cada uno de esos pines va dirigido a cada una de esas poneras de la base. Si te fijas, la base está enumerada, y si nos fijamos, esos números que tiene la base son los mismos números que tiene cada uno de los pines. Este diagrama, cada uno de esos números representa un pin de estos. Y si observamos el diagrama, podemos ver que la alimentación de ese timer es del punto 2 y el punto 7. Está en el número 2 y el número 7. Si yo aplico voltaje en esos puntos, pues el timer se va a energizar y va a comenzar a contar. El diagrama también me dice que sus contactos son de el 1, el 3 y el 4, que sería un contacto, y el 8, el 5 y el 6, que sería otro contacto. El 1 sería abierto con el número 3, y el 1 también sería cerrado con el número 4. Asimismo, el 8 sería abierto con el número 6 y sería cerrado con el número 5. Antes de hacer cualquier tipo de instalación de dispositivo, siempre hay que fijarse en el diagrama de conexión, ya que en el diagrama de conexión te especifica los puntos donde tú vas a conectar el dispositivo y al voltaje también al cual se va a alimentar. Siempre tengan eso muy presente para la conexión de cualquier dispositivo eléctrico.
Bueno, sabiendo todo esto, vamos a seguir con lo que es el diseño y la conexión del circuito. Luego de haber visto cómo se hace lo que es la conexión del timer, vamos a realizar lo que son las conexiones. Como puedes observar, ahí se acaba de conectar lo que es la línea L1, que iría lo que es a la entrada del stop. Del stop salimos con otra línea que se conecta. Esa línea que salió del stop y se conectó a la entrada sería esa línea que baja ahí y entra lo que es a la entrada del stop. Y esa segunda línea que sale del stop sería esa línea que está allá arriba, que se conecta a lo que es a la entrada del start. De la salida del start salimos con una línea y nos conectamos lo que es al punto A1 de la bobina del contactor. Esa línea que acaba de conectarse sería esa que sale del start y llega a lo que es al punto A1 de la bobina del contactor M1. Seguimos. Sacamos lo que es una línea, que esta línea que se acaba de conectar sería lo que es la línea de retención. Esa línea va a lo que es un contacto abierto del M1. Esa línea que se conectó sería esa en el diagrama que baja y entra lo que es al contacto abierto del M1. De la salida de ese contacto nos conectamos lo que es al punto A1 de la bobina del contactor. Esa línea que acaba de salir del contacto sería esa que llega y sube y se conecta ahí, lo que es al punto A1. Continuamos. Salimos vamos ahora a lo que es la conexión de lo que es el timer. De estas líneas, de este punto, que sería en el diagrama, desde este punto, vamos a sacar esta línea, que es la que va a alimentar lo que es el TR, el timer. Esa línea que se acaba de conectar a lo que es al punto 7, recuerda que te dije que se alimenta por el 7 y el 2, va una al punto 7, que sería esta línea que llega ahí, y continuamos lo que es una línea que va al punto común. En este diseño vamos a utilizar lo que es el contacto 1 con 3 y con 4. Ese es el que vamos a utilizar, pero que es el contacto, o sea, específicamente el contacto abierto, que sería el 1 con el 3. Ahí se lleva lo que es el potencial común que va al punto 1. Ese potencial sería esta línea que baja ahí y llega a lo que es el contacto abierto del timer. De la salida del timer, pues nos conectamos lo que es al punto A1 de la bobina del M2, del contactor M2, que salimos en ese caso de lo que es el 3, que sería abierto. El 1 y el 3 son abiertos. Entonces, ahora vamos a continuar con lo que es los puntos comunes que van a la protección térmica y al punto, lo que es al punto A2 de la bobina del M1, perdón, y seguimos llevando los comunes, lo que es al punto de la bobina de cada uno de los dispositivos. Como puedes observar, ahí se llevó lo que es otra línea común, que sería esta línea, ¿verdad? Esta de acá en el diagrama, y va al punto 2 de la bobina del timer, y de ahí va a la protección térmica y se conecta a lo que es al punto A2 de la bobina del contactor M2. Aquí solamente nos faltaría conectar las luces, como lo verás a continuación. Ahí se están conectando la luz piloto de cada uno de los contactores. Aquí estaría ya listo lo que es el diagrama de control que nos va a permitir hacer esa secuencia. Vamos a instalar el timer y vamos a colocar lo que son dos motores eléctricos. Aquí acabamos de conectar el timer a la base. Tenemos aquí lo que es un motor, el motor del M1 y el motor del M2, que utilizaremos para hacer la simulación.
y estas flechas que se ven acá indica el voltaje que se le va a aplicar. Vamos a utilizar lo que es voltaje trifásico, que ese voltaje trifásico se va a conectar en el contactor en los terminales L1, L2 y L3. Sería un voltaje de 220 voltios o un voltaje a 440, eso dependerá. Vamos a conectar lo que son ahora los motores a los puntos T1, T2 y T3 de la salida de las protecciones térmicas. Bueno, aquí tenemos toda la conexión del circuito. Ahora vamos a realizar lo que es la simulación del circuito. Este breaker está abajo. Aquí no he especificado voltaje porque estas conexiones, sin importar el voltaje de control, o sea, de lo que pase por esta línea, siempre se va a realizar este tipo de conexión. Se va a realizar así. Aquí lo único que tú tienes que tener en cuenta es la bobina. Aquí voltaje es la bobina de los contactores y la del timer. Bueno, vamos a subir el breaker y ahí vemos que inmediatamente comienza a distribuir el voltaje por todo el circuito hasta los puntos que puede llegar. Ahí vemos que el voltaje comenzó a distribuirse, pasa por este punto porque está cerrado, pasa por el stop, está totalmente cerrado y sigue su rumbo, pero se detiene aquí en el contacto de lo que es el pulsador de start. No continúa porque está abierto. Al igual, el voltaje llega a este punto y no continúa porque también ese contacto está abierto. Igual está abierto el contacto del timer. En este caso el voltaje continúa por la protección térmica, ya que este contacto es normalmente cerrado y llega a lo que es el voltaje al punto A2 de la bobina del M1, del timer y del M2. Si accionamos lo que es el circuito y presionamos lo que es el botón de start, pues el M1 debería arrancar. O sea, ese motor debe energizarse, esa luz debe encender y ese timer debe comenzar a contar 10 segundos, que lo vamos a colocar ahí aquí arriba, el conteo. Y a los 10 segundos debe cerrar ese contacto y energizarme lo que es el M2, el contacto M2 que me va a energizar el motor M2. Cuando comienza a contar el time, comenzará, esa luz se va a encender, una luz verde. Esa luz verde me va a indicar que el timer está energizado y está contando. Inmediatamente termine su conteo, va a encender una luz roja que es de salida del contacto. O sea, quiere decir que esos dos contactos se unieron y por ende ese contactor va a encenderse y va a arrancar lo que es el M2. Vamos a ver esta simulación en acción. Si energizamos el circuito, podemos observar cómo arranca inmediatamente el M1 y el timer comienza a contar. Aquí tenemos el conteo. Cuando llegue a los 10 segundos, pues su contacto va a cerrar y va a energizar lo que es el M2. Ahí, como puedes observar, acaba de energizar lo que es el motor M2. Sus luces piloto están indicando, fíjate que el timer terminó de contar y pasó a lo que es encender la luz de salida, uniendo lo que es el contacto 1 con el 3, que es el contacto abierto, sería este que ahora cerró. Si detenemos el circuito, pues todo se va a apagar y volverá a prepararse para otro arranque, como verás a continuación. Ahí se desenergizó todo el circuito y se preparó para otro arranque. De esta forma seguirá un ciclo listo para el arranque. Bueno, mis amigos, esto es todo de la clase 03. Espero que les haya gustado y que les pueda servir. Les invito a que se suscriban al canal para que de esta forma podamos seguir en este camino del curso de controles eléctricos. Te invito a que le des un like si te gustó el video y compartas, comenta y sin más que decir, pues muchas gracias y nos vemos en el próximo video.